Ricardo Monreal parece haber descubierto la fórmula mágica del político mexicano: irse sin irse. Anuncia su retiro con tono solemne, pero detrás del telón acomoda piezas, reparte cargos y asegura cuotas de poder para los suyos, porque nadie se jubila del poder sin dejar herederos. Su despedida recuerda más a una mudanza que a un adiós. Se lleva el escritorio, pero deja a la familia en la oficina y firma convenios para que nadie le mueva la silla. En la 4T, donde la lealtad se mide por conveniencia, Monreal busca blindarse antes de que el vendaval político toque su puerta, mientras los demás se preparan para la próxima tormenta electoral. Quizás el zacatecano no se retire de la política, sino de la incomodidad de rendir cuentas. Y así, entre aplausos discretos y acuerdos invisibles, se despide un político que entendió que en México no hay retiro, solo relevo. Hoy es martes 11 de noviembre de 2025 y estas son las claves de la noticia. Despliegan 10.500 elementos militares en Michoacán por plan de paz. Monreal respalda el plan Michoacán y pide ampliar el debate sobre revocación. El PRI urge pago a productores de trigo para evitar crisis agrícola. Pospondrán debate sobre la revocación de mandato, la oposición lo avala. Detienen a exagente de inteligencia por caso Colosio. La Profeco despliega operativo nacional por el Buen Fin. Y además, mucho más. Yo soy Fernando Moctezuma Ojeda y aquí comenzamos. Un espacio para entender lo que ocurre y por qué importa. Aquí comienzan las claves de la noticia. Con Fernando Moctezuma Ojeda. Más de 10.500 elementos del Ejército y la Guardia Nacional fueron desplegados en Michoacán como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia federal que busca contener la violencia tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez. El operativo incluye 1.980 agentes recién llegados, 4.386 ya activos en el estado y 4.140 reubicados para reforzar los límites con otras entidades. Además, más de 1.700 marinos patrullarán la costa y el Pacífico con especial atención en Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana. El gobierno federal calificó a Uruapan y Apatzingán como zonas de alta prioridad, luego de los homicidios del alcalde Manso y de Bernardo Bravo Manríquez, líder citrícola de Apatzingán, ambos crímenes ligados a la disputa entre grupos del crimen organizado. El general Juan Bravo Velázquez, comandante de la 21ª Zona Militar, pidió a las tropas extremar precauciones ante la capacidad de fuego de las organizaciones criminales. El despliegue busca restablecer el orden, pero también responde a la creciente presión social en la entidad. Y por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, respaldó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum y lo calificó como una respuesta oportuna y correcta ante la crisis de violencia en el estado. Durante una conferencia de prensa en San Lázaro, Monreal aseguró que la bancada oficialista acompañará las acciones legislativas necesarias para fortalecer la estrategia federal, que contempla 59,000 millones de pesos y una coordinación entre autoridades federales, estatales y judiciales. El también presidente de la Junta de Coordinación Política informó que pedirá posponer la discusión sobre la revocación de mandato para permitir un debate más amplio entre los distintos grupos parlamentarios. Aclaró que el tema no se cancela, sino que se amplía la deliberación. Finalmente, Monreal calificó como un gesto humanista la decisión de la presidenta Sheinbaum de donar su boleto para el Mundial 2026 a una niña aficionada al fútbol, al considerar, dijo, que el acto refleja inclusión y cercanía con la ciudadanía. En tanto, bueno, vamos al panorama. Panorama. Las claves de México y el mundo. Con María Laura Álvarez. Gracias, Fernando. En Washington, el Senado de Estados Unidos alcanzó un acuerdo bipartidista provisional para poner fin al cierre del gobierno federal, el más largo en la historia del país tras 40 días de parálisis iniciados el 1 de octubre. La medida, que financiará al gobierno solo hasta enero, incluye recursos para el programa de asistencia alimentaria SNAP, la reincorporación de empleados federales despedidos y la extensión temporal del Obamacare. El proyecto aún debe ser aprobado por la Cámara de Representantes y promulgado por el presidente Donald Trump. Durante el cierre, más de 2.700 vuelos fueron cancelados y 10.000 sufrieron retrasos. Mientras, el secretario de Transporte advirtió posibles afectaciones adicionales por la cercanía del Día de Acción de Gracias. En Bogotá,
El Estado colombiano ofreció disculpas públicas a la Unión Patriótica por el asesinato de cerca de 7.000 de sus militantes entre 1985 y 2000. Un cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que responsabilizó al Estado por complicidad con grupos paramilitares y políticos. En un acto encabezado por el presidente Gustavo Petro en Santa Marta, el mandatario pidió perdón a nombre del Estado y reconoció la corresponsabilidad institucional en los crímenes. La UP surgió del acuerdo de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC, pero tras sus avances electorales en 1986 sufrió un exterminio sistemático que incluyó a candidatos presidenciales, congresistas y cientos de dirigentes locales. Actualmente el partido forma parte del bloque oficialista Pacto Histórico. En Brasil, el presidente Luis Inácio Lula da Silva inauguró la COP30 en Belén con un llamado a frenar el negacionismo climático y criticó la ausencia de los hombres que hacen la guerra, en referencia a líderes de potencias que priorizan el gasto militar sobre la acción ambiental. Lula cuestionó que se destinen 2.7 billones de dólares a conflictos bélicos, mientras el financiamiento climático para países en desarrollo apenas alcanza 300.000 millones, lejos del objetivo de 1.3 billones anuales. Defendió el Acuerdo de París y advirtió que, al ritmo actual, el planeta superará el aumento de 1.5 grados centígrados en la temperatura global. Propuso fortalecer la gobernanza internacional con un Consejo del Clima vinculado a la ONU, acelerar la transición energética y colocar a las personas, especialmente mujeres, afrodescendientes y grupos vulnerables, en el centro de la agenda climática. La COP30 se realiza en Belém, en la Amazonia brasileña, pese a las ausencias de líderes como Donald Trump y Xi Jinping. En Hidalgo, ejidatarios bloquearon la autopista Arco Norte a la altura del kilómetro 182 en el tramo Sagún-Calpulalpan, en los límites de Hidalgo y Tlaxcala, para exigir el pago de tierras expropiadas durante la construcción de la vía. El cierre afecta a ambos sentidos y mantiene suspendido el tránsito vehicular en esa zona. Autoridades de la Guardia Nacional y Capufe dialogan con los manifestantes para liberar la circulación, mientras se recomienda a los conductores usar rutas alternas. Los ejidatarios advirtieron que mantendrán el bloqueo hasta obtener una respuesta formal del gobierno federal, lo que ha provocado retrasos en el transporte público y de carga hacia el Valle de México y entidades vecinas. En Tamaulipas, el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, Capacits por sus siglas, de Nuevo Laredo, informó que octubre registró 11 nuevos diagnósticos de VIH, la cifra más alta del año y el doble del promedio mensual. En 2025 suman 66 casos confirmados, lo que mantiene activa la alerta sanitaria. De los nuevos diagnósticos, 9 corresponden a infecciones recientes y 2 a etapas avanzadas de SIDA. 7 pacientes presentaban síntomas al momento de su detección. El centro atiende actualmente a 398 personas y ha reportado 11 defunciones en lo que va del año. La mayoría de los casos se concentra en adultos de 25 a 45 años. Las autoridades reforzaron las campañas de detección temprana y prevención, subrayando que las pruebas son gratuitas, seguras y confidenciales. Además, insistieron en la importancia del diagnóstico oportuno para mejorar la calidad de vida y reducir la transmisión. Hasta aquí el panorama del martes, Fernando. Excelente día. Te agradezco muchísimo, Laura. Excelente martes. Oiga, y la diputada Leticia Barrera Maldonado, presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural, también integrante del grupo parlamentario del PRI, del Revolucionario Institucional, pidió al gobierno federal cubrir de inmediato los más de 450 millones de pesos que adeudan a productores de trigo del ciclo 2024-2025, advirtiendo retrasos que ponen en riesgo el próximo ciclo agrícola. Durante una conferencia en San Lázaro, la legisladora explicó que el adeudo corresponde a 190,000 toneladas de trigo por un apoyo de 2.300 pesos por tonelada, esto destinado a garantizar la rentabilidad de los cultivos. Más de 2.000 agricultores de Sinaloa son los principales afectados, aunque el problema se repite en otras entidades. Barrera Maldonado y otros legisladores como Mario Zamora exigieron que se transparente el destino de los recursos ya aprobados y que se cumpla con los precios de garantía para evitar una crisis en el campo.
Y por otra parte, como ya le comentaba, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, anunció que pedirá aplazar la discusión sobre la revocación de mandato prevista para este lunes, con el fin de ampliar el debate y permitir la participación de todas las fuerzas políticas. Monreal explicó que la Comisión de Puntos Constitucionales, encabezada por el diputado Leonel Godoy, también de Morena, tenía programada la votación del dictamen para este lunes a las 6 de la tarde, pero se propuso posponerla algunos días. Aclaró que el aplazamiento, ya le comentaba, no frena la reforma, sino que busca, dijo, fortalecer el diálogo y la deliberación legislativa. En este sentido, el coordinador del PAN, Elías Lisha, respaldó la decisión y advirtió que la convocatoria original no cumplía con los plazos legales, por lo que consideró acertado dar más tiempo a la discusión en un tema constitucional. En otros asuntos, ya le decía, Monreal afirmó que esta semana iniciarán los foros sobre la Ley General de Aguas, además de avances en las leyes de salud y arancelaria. Por su parte, el PAN cuestionó el plan Michoacán al señalar que carece de presupuesto adicional y solo integra programas ya existentes. Pidió asignar 10,000 millones de pesos para reforzar la seguridad de la entidad y atender la violencia en otras entidades del país. Ahora, vamos al visor. Visor. Las claves del mundo empresarial. Con Alejandra Bailón. Gracias, Fernando. RappiCard presentó una edición especial de su tarjeta de crédito inspirada en el universo de Wicked por siempre, una colaboración con Universal Pictures. El diseño tornasolado con detalles en dorado y esmeralda celebra la dualidad de las protagonistas y convierte la tarjeta en una pieza de colección para fans y coleccionistas. La presentación incluye una caja desplegable con un post-it pop-up y elementos alusivos a la ciudad Esmeralda. Además del diseño, mantiene beneficios como cashback de hasta 5% sin anualidad, meses sin intereses y entrega en 30 minutos en zonas con cobertura rápida. Con esta edición, la marca busca fusionar innovación financiera y cultura pop, fortaleciendo su identidad como una fintech disruptiva que conecta tecnología y emociones. Fundada en 1875 por Eusebio Gayoso, la funeraria mexicana celebra siglo y medio de historia como pionera en ofrecer despedidas dignas y profesionales. Hoy Gayoso brinda más de 100,000 servicios funerarios al año con presencia en 13 estados, 3,000 colaboradores y certificaciones internacionales. Su CEO Juan Rodríguez destaca que el respeto y la empatía son el eje central del trabajo, priorizando los valores humanos sobre la experiencia técnica. La empresa mantiene todos sus procesos internos, del embalsamado a la cremación, bajo estrictos protocolos éticos. Además, ha incorporado tecnología y servicios digitales sin perder el trato humano e invertirá más de 1,000 millones de pesos en infraestructura y formación emocional. Para Gayoso, la muerte sigue siendo un acto de amor, una tradición profundamente mexicana y una oportunidad para honrar la vida. El inversionista Michael Burry denunció que grandes tecnológicas como Meta, Alphabet, Microsoft, Oracle y Amazon manipulan sus resultados al extender la vida útil contable de sus equipos de cómputo y servidores, lo que reduce sus gastos por depreciación y eleva artificialmente sus ganancias. Según Burry, esta práctica registrada en informes ante la SEC permite que las empresas parezcan más rentables pese a que los servidores impulsados por chips de Nvidia tienen una vida útil real de solo 2 o 3 años. Estima que entre 2026 y 2028 las firmas del sector podrían subestimar 176,000 millones de dólares en depreciación, con sobreestimaciones de utilidades de hasta 26.9% en Oracle y 20.8% en Meta. El inversionista, conocido por anticipar la crisis de 2008, también mantiene apuestas en corto plazo por más de 1,100 millones de dólares contra Palantir y Nvidia, en un contexto donde las llamadas 7 magníficas concentran el 35% del índice S&P 500. Hasta aquí el visor empresarial, Fernando. Excelente martes. Te agradezco muchísimo, Ale. Excelente martes. Y en otros temas le cuento que autoridades mexicanas detuvieron en Tijuana a Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del ya extinto CISEN, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, esto por su presunta participación en el asesinato del candidato a la presidencia de 1994, Luis Donaldo Colosio, ocurrido, le decía, en el mismo año, en 1994. La captura se realizó casi 31 años después del magnicidio y el exagente fue puesto a disposición de un juez. En aquel entonces, Sánchez Ortega había sido detenido y liberado un día después del crimen, cuando se señaló a Mario Aburto Martínez como único responsable. Hasta ahora, las autoridades no han informado si existen nuevas pruebas o líneas de investigación reabiertas en torno al caso Colosio, uno de los episodios más enigmáticos y polémicos de la historia política mexicana.
Por lo pronto, vamos a los indicadores. Indicadores. Las claves de los mercados con Arely Méndez. Gracias, Fernando. El dólar en ventanilla se cotizó hasta en 18.87 pesos a la venta y 17.78 a la compra, mientras que el euro se colocó en los 21.24 a la venta y 21.23 a la compra. La gasolina magna se vende hasta en 23.68 pesos por litro, la premium en 25.76 y el diésel en un máximo de 26.32 pesos por litro según el precio promedio nacional. Mientras tanto, la mezcla mexicana de exportación se ubica en los $57.20 por barril. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores finalizó la jornada en 63.094.01 puntos, una baja del 0.45%. La acción ganadora fue Terra, con una ganancia del 5.90%, mientras que la perdedora fue Vasconia, con una caída del 7.97%. Hasta aquí los indicadores del día, Fernando. Excelente martes. Excelente martes, Arely. Muchísimas gracias. Oiga, ya casi para terminar le cuento que la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, puso en marcha un operativo nacional con más de 1,100 servidores públicos para proteger los derechos de las y los consumidores durante el Buen Fin 2025, que se realizará del 13 al 17 de noviembre. La Profeco instalará 169 módulos de atención y desplegará brigadas en 337 centros comerciales del país para verificar que los establecimientos respeten precios, promociones y garantías. La dependencia recordó a la población que pueden presentar quejas en los teléfonos del consumidor y a través de Concilia Express o ConciliaNet, e hizo un llamado a comprar con responsabilidad y conservar los comprobantes de pago para evitar afectaciones a la economía familiar. Y antes de despedirnos, hay más información. Más información con Carmen Delgadillo. Gracias, Fernando. Excelente lunes. Largas filas marcaron el inicio del megacentro de vacunación UNAM 2025, donde se aplicarán 100,000 dosis, 25,000 contra COVID-19, 25,000 contra influenza y 50,000 contra neumococo y SRP. La jornada coordinada con autoridades de salud busca prevenir contagios en temporada invernal. La UNAM lanzó el Exploratón 2025, plataforma virtual que orienta a jóvenes en la elección de una carrera entre 133 licenciaturas. A través del sitio orienta.unam.mx ofrece recorridos, asesorías y actividades interactivas para ayudar a descubrir la vocación y proyecto de vida. México lidera en abandono de perros y gatos en América Latina, con 7 de cada 10 canes viviendo en la calle. El Senado analiza declarar el tercer sábado de agosto como Día Nacional de Adopción Responsable para fomentar el cuidado y reconocer refugios y asociaciones. El uso de inteligencia artificial en fraudes digitales aumentó 27% en México durante 2025. Los casos de identidades sintéticas crecieron 1,200%, lo que eleva el riesgo durante el Buen Fin. La banca y comercio electrónico son los sectores más vulnerables, advierten especialistas. El 70% de usuarios de smartphones en México usa billeteras digitales, impulsando los pagos integrados, sistemas que conectan cobros, datos y gestión para mejorar eficiencia y seguridad. FreedomPay destaca su papel en un mercado que crecerá 18.4% anual hasta 2030. X, antes Twitter, comenzó a mostrar de forma gradual la ubicación aproximada, es decir, el país de las cuentas, en los perfiles con el fin de aumentar la transparencia y combatir bots. La función usa datos de conexión, no puede modificarse manualmente y su despliegue global aún no ha sido confirmado. Un estudio de la Universidad de Yonsei sugiere que el universo ha entrado en una fase de expansión desacelerada, cuestionando la teoría de la energía oscura. Publicado en Monthly Notices of the Brass, podría implicar un cambio de paradigma, aunque científicos piden cautela ante sus resultados. A 36 años de su caída, fragmentos del muro de Berlín se conservan en 57 países como símbolo de libertad y memoria histórica. Algunos fueron donados, otros vendidos, y varios se convirtieron en obras artísticas o memoriales que recuerdan la división y posterior reunificación alemana. La exposición prolongada al calor extremo puede acelerar el envejecimiento biológico al provocar estrés celular, inflamación y daño genético, según estudios recientes.
Aunque el vínculo aún es observacional, especialistas recomiendan hidratación, sombra y enfriamiento para reducir riesgos. Investigadores surcoreanos hallaron 15 especies bacterianas intestinales vinculadas a la enfermedad arterial coronaria. El estudio sugiere que el equilibrio de la microbiota influye en la inflamación y el metabolismo, abriendo paso a estrategias personalizadas de prevención cardíaca. Fernando, la información. Muchísimas gracias, Carmen. Excelente martes. Y con esto llegamos al final de este espacio. Antes de despedirme, quiero pedirle que considere seguirme en esta plataforma, comentar sus opiniones y si la información le resultó útil, comparta este episodio con quien usted crea que también le puede ser de utilidad. La redacción de este guión estuvo a cargo de Camila Gómez, la producción es de Neri Castillo y yo soy Fernando Moctezuma. Como siempre, le agradezco muchísimo que me permita acompañarle, el favor de su confianza, y le recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentra disponible en fermoctezuma.news y en todas las redes sociales como @fermoctezuma-o. En fin, que tenga un excelente martes, cuídese mucho, si así ha de ser, le espero aquí mañana. Ya lo sabe, pásela bien. Ahora sabes lo que de verdad importa. Esto fue Las Claves de la Noticia. Las Claves de la Noticia. Presentado por fermoctezuma.news.